En este video vamos a explicar algunas características de los límites trigonométricos indeterminados. Más que todo vamos a enfocarnos en los límites elementales que deberían o debemos intentar que aparezcan en algunos límites trigonométricos, y ya después vamos a usar eso junto con el proceso de racionalizar y el proceso de factorización y algunas identidades trigonométricas para hacer límites. En este primero nada más vamos a estudiar algunos límites elementales y algunas propiedades, algunas identidades trigonométricas que nos ayudan. El primer límite elemental que tenemos es el límite cuando x tiende a 0 de seno de cualquier número real k por x dentro del seno entre x. Por identidad esto va a ser equivalente a 1 al k, perdón, disculpen, al valor de k. Es decir, que si tengo límite cuando x tiende a 0, siempre tiene que ir para 0, de seno de 5 por x entre x, el k que estamos hablando aquí, en este caso sería 5, entonces ese límite sería 5. En el caso de que igual vaya para 0, la tendencia, que siempre tiene que ser así, va a ser seno de seno de x sobre x. Aquí el k, aunque no está representado, es 1. Entonces, usando ese límite que tenemos ahí, el k es 1, entonces da 1. La otra es semejante, igual el límite cuando x tiende a 0 de tangente de k por x sobre x. Esto también sigue dando el valor k. Entonces, con un ejemplo particular, por ejemplo, tomemos límite cuando x tiende a 0 de tangente de 9x sobre x, el k ahí es 9, entonces esto nos va a dar simplemente 9 como resultado. Luego de ahí tenemos también uno que con coseno, que tiene dos formas de expresarse. El límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de k por x sobre x, o bien el límite cuando x tiende a 0 de coseno de kx por menos 1 sobre x. En ambos casos el límite siempre va a equivaler a 0. Un ejemplo en concreto sería el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de 8k, de 8x, disculpen, sobre x. Ahí la k vale 8, pero no importa, esto siempre va a valer 0. Entonces ahí tenemos, esos son los límites elementales. No siempre van a aparecer, pero es bueno tenerlo presente. Ahora, ¿qué identidades trigonométricas son necesarias? Por ejemplo, saber que cosecante es 1 sobre seno. Secante es 1 sobre coseno. La tangente es seno sobre coseno. Y la cotangente es 1 sobre tangente, o bien coseno sobre seno. Finalmente, lo que también necesitamos aquí de vez en cuando son identidades trigonométricas pitagóricas. La principal, seno cuadrado más coseno cuadrado, es equivalente a 1. Despejando el coseno cuadrado, tendríamos que coseno cuadrado es equivalente a 1 menos seno cuadrado. Y si despejamos el seno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno. Cuando estamos hablando de la parte de racionalizar, que realmente es multiplicar por un factor que me permita construir diferencia de cuadrados, generalmente vamos a tener estos términos para racionalizar: 1 menos seno, 1 más seno, 1 menos coseno y 1 más coseno, que vamos a construir una diferencia de cuadrados para poder llegar a usar estas de acá. Entonces, esos son los conocimientos básicos que usted debe tener para poder hacer límites trigonométricos. En los próximos videos vamos a explicar ejemplos donde apliquemos todo esto.